¿Ya? Bueno, buenos días. Gracias por el madrugón. No sé cómo os habéis atrevido a venir a esta charla. Sobre todo porque tampoco es que yo diga mucho en las descripciones últimamente qué es lo que voy a hablar en las charlas. Y preparando esta charla tenía la sensación de que llevo dando la misma charla más o menos 10 años, 11 años. Siempre hablo de lo mismo, siempre le doy vueltas a las mismas cosas. Y debo hacerlo muy mal porque sigo hablando de lo mismo. Bueno, la charla se titula Piensa fuera de la caja, y si yo tengo que elegir que os llevéis algo de esta charla, es que abráis horizontes. Si sois programadores, penséis que hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de código, que abráis horizontes. Bueno, el aviso de rigor. Todo lo que voy a decir es mi opinión. Cada uno tiene una. Así que vuestra experiencia, vuestra opinión puede variar. Sobre mí, los que no me conozcáis, aunque veo alguna cara conocida en el público, yo no soy programador, soy sysadmin, DevOps, me dedico a procesos. Llevo trabajando con Drupal 16 años y pico. El primer Drupal que yo toqué fue un Drupal 4.5, 4.6, y eso se parecía a lo que tenemos ahora como un huevo en una castaña. Fields no existía, Views no existía ni como módulo, no que estuviera en core, no existía. Entonces, pues soy el abuelo cebolleta, un poquito. A ver, que no estoy calentando bien. Vamos a conocernos. Desarrolladores en el público. Levantad la mano. Prácticamente todo. De frontend, ¿vale? Líderes técnicos, ¿vale? Bien. ¿Alguien que me haya dejado? ¿A qué os dedicáis? Venta. Creo que la charla no te va a servir de mucho. Bueno, os iré preguntando seguramente durante la charla si habéis encontrado una situación o si algo os llama. En esta charla voy a hablar sobre todo de sostenibilidad en proyectos. Bien es cierto que probablemente, bueno, una pregunta que no he hecho antes, ¿quiénes trabajan en producto y quiénes para cliente? ¿Producto, manos arriba? Franca minoría. O sea que entiendo que el día a día de la mayoría de los demás es, cojo un proyecto que se entregará en 1 año, 2 años, 6 meses, en el tiempo que sea, y ese proyecto ya que lo mantenga otro. Luego otros heredamos esos proyectos y tenemos que vivir con ellos muchos años. Quiero que penséis un poquito en, cuando desarrolláis, sobre todo porque sois mayoritariamente desarrolladores, penséis en términos de sostenibilidad. Si estáis haciendo un producto que es sostenible en el tiempo, si es mantenible, si es escalable, si rinde lo suficiente y cuánto va a costar tener eso en producción. Porque eso normalmente la gente ni se lo plantea en una fase de desarrollo. Y los de ventas, mira, el de ventas puede aprender algo. Hay que pensar también lo que va a costarle al cliente tener eso después corriendo. No sé si os pasa que cuando manejáis muy bien una herramienta, tenéis la tentación de hacer todo con ella. Mi padre dice que es la llave española, el martillo. Una tuerca con el martillo. Un tornillo con el martillo, da igual. Bueno, hay una cosa que se llama la ley del instrumento, y es que es un sesgo cognitivo que tenemos los seres humanos de cuando tenemos una herramienta y la controlamos muy bien, tratar de emplearla para absolutamente todo. Eso es un problema muy serio. Y te encuentras cosas hechas en Drupal que quizás Drupal no era el sitio en el que tenían que haberse hecho. Y parte de este problema se agrava porque Drupal tiene una concepción de las pilas incluidas. Tú te instalas Drupal y ya puedes trabajar. Tiene sus temas, tiene sus módulos básicos, sirve para todo. Y hay algunas baterías que estaban en core, creo que esta en concreto ya no está, la del Access Log, pero
Hay baterías que han estado incluso en Core, que pueden estar muy bien para hacerte la web del club de Arco, o vamos, del club de Arco de tu barrio. Pero como eso lo lleves a una máquina o una web de tráfico, eso no va a haber quien lo escale, quien lo lidie. Search es otra característica que está en Core, pero ¿quién usa Search en producción en un sitio con algún tráfico? ¿Alguien? ¿Valientes? Yo tengo un cliente que usa Search en producción en un sitio con tráfico. ¿Es lo adecuado? Pues no, tenemos Solar. Pero tenemos el sesgo también de Drupal de hay un módulo para eso. Cuando yo llegué a la comunidad, yo preguntaba, pues que no me funciona bien. Yo tenía una web entonces de hackear consolas, de desarrollo homebrew. Y yo preguntaba, es que no me está funcionando. Ah, no, pues hay un módulo. Hay un módulo. Y luego te encontrabas Drupals con 160 módulos, 180 módulos instalados, sin saber para qué se usaban, por supuesto. Y a veces, para hacer una funcionalidad que se podría resolver en 20 líneas de código, se metían 5 módulos. Cuando digo Drupal en esta charla, siempre me voy a referir a Drupal y amigos, o lo que yo considero Drupal y amigos, porque Drupal en producción, sin un Varnish, un Solar y un Redis, rara vez se ve. Entonces, siempre que me refiero a Drupal me voy a referir a ellos. Volvemos a lo mismo, la sostenibilidad. Cuando acometemos un proyecto, tomamos atajos, pero normalmente los atajos los tomamos al final del proyecto, cuando ya no nos queda tiempo. Y eso hace que sean malos atajos, malas decisiones, pero porque no se llegaba. A veces la sostenibilidad de un proyecto pasa por, bueno, vamos ajustados, queremos hacer una búsqueda facetada, pero no podemos llegar ahora porque hay que hacer otra cosa antes. Search, pero esto hay que quitarlo. Eso también es sostenibilidad. Eso es abordar el proyecto de una forma sostenible. Bueno, todo esto, ¿por qué lo decía? Por el pensamiento automático. El pensamiento automático es otra cosa que tenemos los seres humanos que nos ayuda a ser rápidos, a ser efectivos, a tomar decisiones con información parcial. Esto lo hacemos continuamente. Y aquí es donde juegan los sesgos. ¿El pensamiento automático creéis que es bueno? Manos arriba, los que piensen que es bueno. Muy poquitos. ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es la desventaja? ¿Eh? Sí, la desventaja del pensamiento automático, para mí, es que el pensamiento automático está muy bien cuando ves asomar la melena del león y echas a correr sin haber identificado, sin haber pensado que es un león. Pero en ingeniería el pensamiento automático tiene su problema. Hay que tomar decisiones conscientes. Aunque el instinto te diga, yo creo que va por aquí, luego tienes que validar eso. Y luego tenemos la otra cara de la moneda. Vale, pensamiento automático no tenemos que usar un módulo aunque esté. Caemos en el reinventar la rueda. ¿Quién nos ha encontrado muchas veces implementando algo que ya existía? A ver, ¿quién ha reimplementado algo? ¿Y lo habéis reimplementado porque no conocíais que existía lo otro o porque lo otro iba mal? ¿Por qué no lo conocíais? ¿Cuántos? Porque yo lo hago mejor. Luego me dejas tu tarjeta. ¿Eh? Bueno, lo bueno cuesta, ¿no? ¿Alguna vez habéis pensado hacer un gestor de procesos en Drupal? Cuando hablo de gestor de procesos me refiero de Linux. De gestionar Apaches y cosas con Drupal. ¿Habéis pensado en hacer un demonio PHP? ¿Un demonio Linux con PHP? Porque si lo habéis hecho, teníais que haber añadido la dependencia de Bad Judgment. Todas esas cosas se pueden hacer con Drupal. Pero que algo sea posible no significa que sea lo adecuado.
Algunos de mis errores, aquí me voy a lucir. Yo le vendí a un cliente implementarle un sistema de cropeado inteligente de imágenes basado en Drupal y el módulo de Styles. Eso fue un gran error. ¿Era posible hacerlo? Sí, era posible. Hay una cosita que descubrimos después que se llama Zumbor, que lo hace out of the box sin necesidad de picar nada de código, que resolvía mejor el problema del cliente. Sí, pero no lo conocíamos. Otro error, el demonio PHP que os decía antes. Nosotros tenemos todavía en producción en un cliente un demonio PHP que demonio PHP que consume de una cola AMQP o AMPQ, nunca AMQP, para ejecutar comandos de Drus. Pues el elegir PHP como tecnología para el demonio, aunque parecía lo obvio porque estábamos haciendo un proyecto Drupal y los mensajes eran Drupal, los de la cola, no fue la mejor solución. Años después, para otro cliente, implementamos algo similar, mucho más agnóstico, en Go, que funciona mucho mejor, que no tiene el problema de que se cuelga, de que no tiene una gestión de hilos en condiciones. Y el error que más cometo es subestimar los peajes de la alta disponibilidad. Ese es el error que más cometo. Me pasa muy frecuentemente que un cliente llega y tengo esto. No, pues se pone la base de datos en alta disponibilidad. ¿Alguno ha trabajado con un clúster Galera en la sala? ¿Alguno lo conocía? Bueno, pues los que lo conocéis seguramente habéis buscado cómo tener un MySQL que sea en alta disponibilidad y que puedas leer y escribir en todos los nodos. La realidad es que un clúster Galera no rinde a la misma velocidad que cualquier otro tipo de clúster MySQL. Nosotros lo descubrimos por la vía dura en producción. De nuevo, sostenibilidad. Porque claro, yo cuando he hablado de mí igual no lo he dicho, ya hace muchos años que casi no estoy en etapas iniciales de desarrollos. Nuestros clientes llevan mucho con nosotros, tienen grandes sistemas en producción y nuestra vida es lidiar con el tráfico. Bueno, salgamos de la caja, salgamos de la isla que decían antiguamente, con Drupal 8 era usa Composer, sal de la isla. ¿Cuántos habéis usado Drupal solo con Composer? Sí. ¿Cuántos habéis conocido Drupal cuando ya todo se instalaba con Composer? Unos cuantos. Me sorprende. Bueno, había vida antes de Composer. Antes las cosas, incluso se instalaban por FTP. Ahora hay una iniciativa, creo, en Core para que se puedan autoactualizar los módulos y autoactualizar Core. Nosotros hacemos una cosa que yo le he dado el nombre de ingeniería justo a tiempo. Ingeniería justo a tiempo, ¿por qué? Porque a veces cuando estás en la fase de diseño de un proyecto, te pones a pensar soluciones como un loco antes de saber si algo va a ser un problema en realidad. Entonces, lo que hacemos es, cuando detectamos el problema, buscamos una solución. Esto tiene el lado malo de que muchas veces las soluciones que ponemos son un poco hacky, un poco ad hoc, imaginativas. Y tiene el segundo lado malo muy importante, que cualquier solución temporal suficientemente buena se convierte en una decisión de arquitectura de la aplicación. Esto no sé si os ha pasado, pero es una ley que se cumple siempre. Si haces la ñapa y la ñapa funciona y todo va bien, eso se queda ahí por los siglos de los siglos. Incluso en la versión siguiente que no lo necesita, te lo puedes encontrar. Cuando salimos de la isla, quiero que evitéis volveros locos. Pues claro, salir de la isla para la comunidad Drupal era usar Composer, era usar la consola de Symfony, eran cosas que en ese momento sonaban un poco esotéricas. Pero luego la isla se hizo más grande y fue usar
Headless Drupal, con un Next por delante, con un React por delante, y luego fue GraphQL, y yo ya le perdí la pista. Yo le perdí la pista a cómo evolucionaban las cosas allá por los albores de Drupal 8. Entonces, está muy bien usar tecnologías que no son Drupal, usar cosas diferentes, pero os recomiendo que favorezcáis la tecnología aburrida. La tecnología aburrida es aquella que tiene un cierto tiempo en el mercado. Aquello que no es nuevo, vamos. Porque lo que es nuevo, no sabes ni cómo falla. Lo que lleva 20 años, están documentadas todas las formas de fallo. Tienes 27 respuestas en Stack Overflow de lo que te está pasando. Tienes más herramientas. Y si tú estás en un proyecto, salvo que sea un proyecto experimental, pues usar tecnologías con poco bagaje rara vez compensa. Suele haber una tecnología más estable, más probada, o simplemente que conoces más, que te puede ayudar a hacer lo mismo, y si luego necesitas esta cosa nueva brillante que ha salido, pues después puedes considerar ponerla y comprobar con tus tests si va mejor que lo anterior o no. Pero no hace falta meterlo de entrada. Otra solución, o sea, otro consejo. Hay veces que simplemente hay un SAS. Lo mejor que hay que desarrollar es lo que no hay que desarrollar. Lo que mantiene otro y se dedica otro a ello. Hay que valorar si al cliente le compensa pagar por un servicio en lugar de que se lo desarrolles tú. A veces, o sea, es lo mejor para los dos, porque a ti te va a dar tiempo para centrarte en el valor que puedes aportar y al cliente le da una solución. Tercera cosa, mantente asíncrono. Casi todos los problemas de los sistemas en producción, de una forma u otra, se deben al acoplamiento síncrono de tareas. Todo lo que implica que dos tareas se tengan que hacer juntas es un problema. Así que, ¿vas a consumir un servicio? Vale, consúmelo por cron, donde no estorba. Vale. Todo asíncrono, todo lo que podáis. La metodología 12 Factor, que hace muchas charlas que ya la menciono, os recomiendo si no la conozco. ¿Quién la conoce? ¿Solo uno? Dos. Os recomiendo que la busquéis por internet. Es una metodología de desarrollo para hacer aplicaciones desacopladas de su entorno. Es lo que propició todo lo de... Bueno, ordenó todo el tema de las variables de entorno, impactó mucho en cómo se hacen las cosas hoy en día, impactó mucho en la filosofía de contenedor con variables de entorno. Os recomiendo que le echéis un ojo, se lee en 2 patadas. Son 12 principios y eso en 20 minutos os lo liquidáis. Y lo siguiente que os recomiendo es que consideréis el Domain Driven Development, porque dependiendo de qué proyecto, pues puede tener mucho sentido hacer una parte en DDD que esté integrada en Drupal, pero que tenga unas fronteras claras, arquitectura hexagonal, esas cosas. Bueno, decía antes que nosotros hacemos ingeniería justo a tiempo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues lo primero cuando llegamos a un sitio es la due diligence. Vamos a ver cómo están las cosas, dónde están las grietas y cómo funciona esto. Los procesos de build assets, que no pensamos en ellos. O sea, había un tiempo donde para hacer un Drupal, o sea, para desplegar un Drupal, no había que compilar nada con Node. El día de hoy nos encontramos a veces en producción una carpeta Node Modules de 500 megas, que no pinta nada allí, pero te la encuentras. Entonces, lo primero que hacemos es cuál es el proceso de build del proyecto, cuál es el proceso de despliegue, dónde vive. Luego solemos en los proyectos Drupal, y en los que no son Drupal lo hacemos de otra manera, pero en los proyectos Drupal, no sé si se ve aquí de fondo, esto es un chorizo que metemos al final del settings PHP, que nos permite actuar por entorno, actuar por tecnología disponible, manteniendo el settings de Drupal.
es muy importante mantener el settings de Drupal, porque mucha gente no lo comitea al repositorio y cuando hace un update ha cambiado un default y no se ha enterado. Entonces, hacemos un poco de asegurarnos que los entornos están configurados limpios. Inspeccionamos las cachés. ¿Cuántas cachés tiene Drupal? Buena respuesta a la demasiadas. Así, que se os ocurran. Depende de los módulos que tengas instalados. De momento tiene 3 en core, si no recuerdo mal, que son la de base de datos, la más lenta, APC, bueno, APCU, y lo que son las globales, la de opcache. En cualquier Drupal que os encontréis hay mínimo 3 cachés. Lo normal es que tengas además un Redis y un Varnish. Son 5 cachés. Y sabéis que hay solo 2 problemas difíciles de ingeniería, de informática. Uno es poner nombre a las cosas y el otro es invalidar cachés. Bueno, y luego los errores por uno. Vemos cómo están las cachés. Otro de los grandes problemas que nos encontramos normalmente es los servicios externos que os decía. Cuando tú consumes un servicio externo, hay una cosa. ¿A quién le suena el Happy Path? ¿Todos? Bueno, pues lo voy a decir mal, me corregís si eso. El Happy Path es cuando tú desarrollas pensando que nada puede salir mal. ¿Vale? Entonces tú desarrollas un cliente REST de una API y no te planteas que la API no te conteste. O que te dé un 500, o que te dé un 301. Entonces, como no te lo planteas, no lo manejas. Cuando la API casca, tu aplicación casca detrás, pero casca de mala manera, sobre todo si está acoplada síncronamente. Eso es el timeouts y gestión de errores, perdón. Acoplamiento de sincronicidad, que ya os he dicho antes. ¿Estoy dejando algo, Jonathan? De momento no, vale. Que estoy yendo un poco rápido. Comprobamos si el proyecto tiene test o benchmarks, porque es lo que nos permite saber si nuestras decisiones mejoran o no la situación. Y soluciones, recetas. Favorecemos lo que he llamado soluciones agnósticas, es decir, que el cliente no tenga que meter nada en su stack. Un trozo en el settings, como mucho, y no tenga que meter nada más en el stack. Login, monitoring, análisis. Antes hablaba del módulo de DBLog de Drupal. Durante muchos años yo recomendé a mis clientes usar el módulo DBLog y no el módulo syslog. Y el motivo era la potencia analítica que me daba a mí para buscar problemas. A ver, todo tiene trampa. Nosotros tenemos tuneado MySQL para que no sea matador usar el módulo DBLog ni siquiera en webs de muchísimo tráfico. Pero poder ir al DBLog o con Drush, sacar cuáles eran los errores PHP, filtrarlo rápidamente, no tener que empezar a tirar greps y AWKs y la de Dios por grupos de 20 máquinas, pues claro, en una máquina es muy fácil. Bueno, y si ahora vais a Kubernetes, ya lo vais a gozar. Entonces, nosotros favorecíamos el uso del módulo DBLog. El módulo syslog es más rápido. Y llegó un momento donde nuestra solución MySQL pues no era lo suficientemente buena y empezó a ser un problema. ¿Qué hicimos? Tunear ligeramente las settings de Drupal para poder hacer algo como esto. Aquí no sé si se ve, pero bueno, básicamente esto es el syslog de un clúster, bueno, de parte de un clúster de un cliente que tiene 20, 30 webs, las que sean, y nos da la potencia analítica que nos daba DBLog en su momento, bueno, de hecho muchísima más, y una retención muchísimo mayor, sin necesidad de impactar la infraestructura.
Mail gateways. A ver, ¿quién mete un módulo en sus proyectos siempre para sacar el mail? Manos arriba. ¿Nadie? No me lo creo. No os creo. Sí, MailChimp, Mandrill. ¿Quién usa ese tipo de módulos? O ni siquiera os planteáis que el mail tiene que salir. Eso me preocupa más. Nosotros, con todos los clientes, básicamente, favorecemos que no tenga que ser Drupal el encargado de sacar el mail, que Drupal lo suelte al sistema subyacente, función de PHP de mail, y configuramos una pasarela de correo en el sistema subyacente, que es la que habla con Mandrill, que es la que habla con quien sea. ¿Y por qué lo hacemos así? Primero, porque hacer que Drupal trate con un API ya os da los problemas que os comentaba antes de tratar con APIs externas. Cuando el valor que le da eso a Drupal o al cliente suele ser muy poco. Sin embargo, si lo hacemos de esta forma, nosotros tenemos una cola local que se cae, esto pasa, se cae Google, se cae Mandrill, se cae lo que sea. Tú tienes tus mails ahí esperando a salir. Y en el momento que el sistema remoto se levanta, salen todos en tropel. Y quizás lo más chulo, o divertido o complejo que hacemos es lo que he llamado Edge Computing, porque la palabra vende, ahora está de moda esto, O sea, no sé si os suena. ¿Alguien había oído el término antes? Nunca. Pues lo estoy poniendo de moda. Yo pensaba que estaba más extendido. Edge Computing, bueno, si pensáis en el flujo de una petición web en un sistema ahora mismo, normalmente tienes, bueno, DNS, CDN, tu borde, que puede ser un hproxy, un varnish, donde terminas el HTTPS generalmente, tu primer nivel de caché. Detrás, si es detached, tienes un Node.js whatever, React, Next, lo que sea. Detrás tienes un componente de API o un Drupal directo, que detrás tiene una base de datos, que detrás... Bueno, si pensáis en la petición de esta forma, normalmente el coste computacional sube en cada escalón más interior. Responder las cosas desde el CDN es muy barato en términos de dinero y en términos de coste computacional. Desde una caché es muy barato. En el momento en que una cosa toca la base de datos, los costes se disparan. Mínimo te dejas a medio segundo, una locura. ¿Qué pasa? Que todo lo que tú puedes responder desde las capas exteriores, desde tu borde, te ahorra que entren a tus capas interiores. ¿Nosotros qué hacemos en el borde? Pues lo primero que hicimos para un cliente fue un sistema de redirecciones. ¿Drupal tiene un sistema de redirecciones? Sí, y muy chulo. Cuando un cliente responde, ¿qué voy a decir? 20.000 redirecciones cada 15 minutos, pues eso es un problema, porque hay que responderlas aunque sea desde caché. Es mucho tráfico. Sin embargo, si tú puedes responder eso en tu borde, tienes más CPU para Drupal, más CPU para MySQL. Es así de simple. Entonces, lo primero que nos llevamos fueron las redirecciones. Luego llegó un cliente y nos dijo, oye, que en los PDF que tengo en el sistema de archivos tenía que meter una cabecera para SEO que me han pedido que sea el canonical no sé qué. Y dice, ¿esto se puede hacer con Drupal? Bueno, si haces tus archivos privados, y tienes que tener en cuenta que tienes muchos archivos, si los haces privados, el coste computacional de servir los archivos se va a disparar. Y fue otra cosa que metimos en el borde. Lo siguiente creo que fue las autentificaciones. Un cliente tenía una aplicación que no le podía meter sistema de autenticación. Hicimos un injerto ahí con LDAP, Apache y en el borde. Lo último que he visto yo de Edge Computing, bueno, ayer me dijo alguien que Amazon había sacado algo que ya permitía correr contenedores de Node
en CloudFront. Lo anterior, que era lo que yo había visto antes de esta charla, es que Cloudflare ya te permitía hace tiempo contenedores Docker en el borde del CDN, pero ya te permite SQL Elite. Esto a mí me estalló la cabeza. O sea, que yo puedo montar una base de datos, mandarla al borde del CDN y actuar en función de lo que tengo en la base de datos. Y tengo ahí mucha flexibilidad. ¿Me he dejado algo, Jonathan? No. Ah, bueno, sí. Esto lo hicimos, no sé si está por ahí Tomás, creo que fue para el primero que lo hicimos. Convivencia de Drupal 6 y Drupal 8. Nosotros teníamos un cliente que necesitaba en el mismo dominio, a la vez, mientras hacía la migración, servir un Drupal 6 y un Drupal 8. ¿Alguien os ha pasado? ¿Qué hicisteis? O sea, en Apache. En Varnish. En el borde. Vuestro borde era Varnish, entonces era nivelista. ¿La persona que había levantado la mano por detrás? Algo un poco diferente. Un portalón de un ente público, Ujú. Drupal 6, y en paralelo levantado y publicado un portal en Drupal 8. Sí. A fecha de hoy siguen entrando contenido en Drupal 6 o sincronizamos Drupal 8. Pero están en la misma URL. Al mismo tiempo de cara al público no está. Ah. Pues estas cosas se pueden hacer. De hecho, por ahí tenemos un cliente que en el mismo dominio le mezclamos PHP y Node y alguna otra cosa. En función de regex, en función de cookies, que es otra cosa que hacemos en el borde. Nosotros, en función de las cookies que podemos setear dinámicamente, podemos hacer que las aplicaciones se comparten de forma diferente. O hacer pruebas A/B, que eso no lo hemos llegado a hacer, pero alguna vez nos lo han pedido. Y cuando estos tres cositas que os he contado ya no llegan para hacer lo que tenemos que hacer, para las necesidades nuevas usamos patrones comunes. Creo que voy a hablar de 3 patrones. Patrón proxy, pues eso. Tengo una aplicación que necesito que haga algo que no puedo desarrollar. Pues coloco un proxy por encima y o bien que el proxy se encargue o bien que el proxy ese tráfico me lo mande a quien se encarga. Patrón sidecar es el tradicional que usamos con Solar. Es el patrón de Drupal de toda la vida. Yo tengo aquí mi Drupal, aquí tengo mi Solar y cuando llega una petición de búsqueda le llega a Drupal y habla con Solar. Nosotros tenemos un cliente que le hicimos un híbrido y para ciertas peticiones del dominio de Drupal se las tiramos directamente a la API de Solar para que no tenga que pasar por Drupal, para poder cachearlas. Y el típico de toda la vida, productor-consumidor de colas. ¿De colas Drupal o de colas no Drupal? Lo que quiero que de aquí es que siempre hay que pensar que Drupal es genial, por si alguno pensaba que yo odio Drupal, ¿no? Yo estoy encantado de la vida con Drupal. Que la sostenibilidad importa, e incluso aunque la mayoría de vosotros trabajáis en compañías de proyecto, donde los productos no son tan importantes, cuando un proyecto se alarga, cuando un proyecto se va a 2, 3, 4 años, la sostenibilidad importa mucho. Te encuentras tropezando con tu yo del pasado. Y la última cosa es que cualquier decisión que se toma en ingeniería tiene 2 costes. Costes presentes y costes futuros. Y hay que valorar los 2. Pues... ¿preguntas? ¿Sí? Cuando hablabas de mantener las aplicaciones asíncronas, en el tema, cuando tienes que consumir una API y demás, la pregunta sería,
La respuesta va a ser depende, pero... Esa es la respuesta que doy siempre, sí. Sí, pero la pregunta sería, vale, pero si tienes un servicio, una API que te valida alguna cosa contra un servicio que tiene, por ejemplo, imagínate, por poner un ejemplo muy concreto, tienes que validar compras en un vector de garantía. ¿Cómo puedes hacer eso asíncrono si hay que ir esperando a ver si valida o no valida? A ver, ejemplo SERMEPA, ¿vale? Que creo que es el que todos conocemos, todos hemos lidiado más o menos con un commerce. SERMEPA tiene dos formas de trabajo, síncrona y asíncrona. ¿Qué pasa? Que la síncrona es la fácil. Si yo me quedo esperando a que SERMEPA me responda, mantengo al usuario esperando y ya está. La asíncrona es la difícil, porque yo le tengo que mandar a SERMEPA y por detrás levantar un proceso, que es el que va consumiendo las respuestas de SERMEPA y levanta la notificación al usuario. Y esto es mucho más difícil de hacer, cualquiera lo sabe. Pues hombre, tienes que valorar tienes que valorar en cada proyecto si prima la inmediatez o prima la seguridad del proceso. Y tienes que valorar porque, por ejemplo, si tú tienes el SERMEPA en el Black Friday, no es lo mismo que el SERMEPA un martes a las 2 de la mañana. Tu comercio no va a vender lo mismo. Entonces, igual te interesa trabajar en modo síncrono, digo te interesa porque esto ya más o menos está built-in la mayor parte del año, pero el día que te viene el Black Friday, asíncrono y adiós, porque escala mejor. ¿Más? Si tanto se ha aburrido. Pues nos han sobrado 10 minutos.